Hola muchachos, buenas tardes una vez más. Hoy vamos a conversar rápidamente sobre el tema del conflicto organizacional. La gente tiende a tenerle miedo a los conflictos. La gente tiende a huir de los problemas y los conflictos. Y resulta que de repente podremos aprender algo de los conflictos. ¿Qué es un conflicto? Dice la teoría que un conflicto es una situación en que una parte percibe que sus intereses propios se contraponen con los de otra persona o que los intereses resultan afectados negativamente por los intereses de la otra persona. Entonces, hace varios años un señor llamado Frederick Taylor, el padre de creo que la administración moderna, este pensaba que en un principio pensaba que los conflictos amenazaban la autoridad de la gerencia y de la empresa, por lo que el conflicto o se quitaba o se resolvía rápidamente, porque el conflicto era una amenaza. Pero cuando él empieza a hacer estudios, creo que fue en Hawthorne, sobre las relaciones humanas, él se da cuenta que nada que ver, que los conflictos, aparte de que son inevitables, pueden ser un elemento importante a la hora de generar cambios en la empresa. Entonces en el 70 los especialistas en el tema del comportamiento organizacional, ellos advierten que de repente hay que pensarlo diferente. Los conflictos tienen un efecto positivo en la empresa, no solo negativo. Y van a depender, o sea, el hecho de que sea positivo o el hecho de que sea negativo va a depender de su naturaleza y de su intensidad. Entonces, eh, más bien, decían esos especialistas, más bien, entre más conflictos tenga una empresa, mejor será, más músculo va a desarrollar. Así que evitar el conflicto y pretender que no existe no es una respuesta. De hecho, un conflicto es una oportunidad para crecer. ¿Cómo afectan los conflictos a las personas y a las organizaciones? Bien, si uno podría pensar que vivir una vida sin conflictos es lo mejor, pero de repente la falta de conflictos puede generar grupos apáticos, eh, disminuye y afecta la creatividad, hay problemas de indecisión y se dice que hay incumplimiento de fechas y límites entre cosas. O sea, la falta de conflicto lo que hace es que la gente sea estática, que esté en una zona de confort, que no sea creativa, que no salga de la caja, no piense fuera de la caja. Pero al otro extremo tenemos el exceso de los conflictos. Entonces, un efecto del exceso de conflicto es insatisfacción, malestar, rotación de personal, violencia, agresión en la empresa, disminución en el rendimiento organizacional, luchas. O sea, la idea no es tener muchos o no tener ninguno, sino que aprendamos a llevar un equilibrio con los conflictos. Los conflictos no son malos, la verdad, muchachos. Los conflictos pueden ser positivos dependiendo de la intensidad y de la forma en que los manejamos. Ahora bien, los conflictos, cuando estamos en desacuerdo de asuntos como sustantivos, asuntos como las tareas, como los objetivos sobre las cosas, los conflictos suelen ser o se les suelen llamar conflictos sustantivos. Tienen que ver con procesos, con tareas, con ejecuciones, con normativas, con leyes. Esos son conflictos sustantivos. Pero cuando yo tengo un conflicto con otra parte,
en donde lo que yo siento y lo que yo pienso entra en juego, se llama un conflicto emocional. ¿Ok? Los conflictos, como son parte de la vida de las personas, son considerados inevitables y, como les comenté, uno puede construir o puede destruir a partir de un conflicto. Entonces, los conflictos pueden ser funcionales o constructivos cuando a partir de ellos yo aumento información, creo, tengo innovación y creatividad, me ayuda a tomar decisiones rápidas con más cuidado y me doy cuenta de cosas que no existían antes. O sea, les saco el provecho y el jugo de los conflictos. Pero el conflicto se convierte en disfuncional o destructivo cuando me cansa, me quita la energía, daña la reputación, daña la cohesión del grupo, promueve hostilidad entre las personas, crean un ambiente negativo laboral. Entonces, si yo sé cómo aprovechar un conflicto y utilizarlo para bien, lo convierto en un conflicto funcional. Si el conflicto, por otro lado, me desgasta, me genera hostilidad, agresividad, afecta la cohesión del grupo, se convierte en un conflicto destructivo o un conflicto disfuncional. Ahora bien, cuando pienso en los conflictos, me doy cuenta de que yo puedo tener un conflicto conmigo mismo, o sea, yo con yo, ¿sí? O sea, que me pongo, voy o no voy, le doy un beso o no le doy un beso, hago el examen o no hago el examen, retiro el curso o no retiro el curso, lo denuncio o no lo denuncio. Es un conflicto intrapersonal. Cuando el conflicto es a lo interno de un grupo o de un departamento, se llama un conflicto intragrupo. Pero cuando ese grupo tiene un conflicto con otro grupo, se llama conflicto intergrupo. Y a un nivel un poco más macro, que es el conflicto interorganizacional, es que cuando una organización tiene conflicto con otras organizaciones. Esos son los diferentes tipos de conflictos que podemos tener. Entonces, cuando estoy en una empresa y tengo un conflicto, que puede ser, como les comenté, funcional o disfuncional, ¿qué es lo que genera conflictos? O sea, ¿por qué es que en una empresa suceden los conflictos? Bueno, porque hay choques de personalidades, hay sistemas de valores incompatibles, lo que yo pienso y lo que yo siento, como yo soy, a la otra persona no le gusta, o no me gusta cómo es, o cómo piensa, o cómo actúa, o los valores de la otra persona. Es un plano personal. Hay un nivel estructural en los conflictos cuando la empresa no tiene claridad de los roles, claridad de los puestos, nadie sabe qué tienen que hacer, nadie sabe quién es el jefe de quién o a quién tienen que responderle, se convierte en otro tipo de razón o causa que genera conflictos. Y finalmente, otra razón que genera conflicto funcional o disfuncional es cuando hay recursos limitados. No hay suficiente espacio, no hay suficientes computadoras, no hay suficiente material. Entonces el recurso es limitado y la gente empieza a tener y a generar conflictos a raíz de esto. Estos son los que podemos pensar o definir como los antecedentes del conflicto. Pero ¿qué más hay? Broncas entre los departamentos, hay problemas de comunicación, hay tareas que son interdependientes. Para que yo logre hacer mi entrega a tiempo, usted tiene que entregarme la documentación. Si usted no lo entrega a tiempo, yo no lo puedo entregar, y si no lo entrego yo, me atraso al compañero. Entonces genera conflictos por las tareas que son interdependientes. Cuando entre más compleja también sea la empresa, hay mayor tendencia de conflictos. Otra cosa importantísima, cuando hay políticas y normas irracionales y no claras. La gente no entiende las políticas, o las políticas abren mucho espacio para la interpretación.
eso genera conflicto. Y finalmente, cuando las fechas límites son irracionales, hay muchas presiones excesivas, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo podría seguir explicando un montón de razones que generan conflictos, pero quedémonos con estas. Existen razones por las cuales los conflictos surgen y no es porque sea solamente una persona. Muchas veces la gente tiende a pensar que los conflictos en la empresa tienden a aparecer por una cuestión meramente personal, pero no es personal. De repente, la falta de recursos, el problema de comunicación, la complejidad de la empresa genera que la gente se indisponga, la gente reaccione y eso genera conflicto. Entonces, el antecedente o la raíz del conflicto no necesariamente tiene que ser la persona. Puede ser que existen factores que anteceden a que la gente reaccione y genere conflictos. Aquí hay más. Toma de decisiones colectivos, toma de decisiones en consenso, la gente no se pone de acuerdo, expectativas no satisfechas y conflictos no resueltos o perdón, conflictos suprimidos. Estoy molesto, no lo digo a nadie, me lo trago, me lo aguanto, estoy enojado y nunca lo resolví y eso lo expreso a nivel emocional. Entonces aquí tenemos un cuadro, una imagen, perdón, una figura muy interesante que me habla acerca de algunos elementos que generan conflictos en la parte organizacional. Incompatibilidad de objetivos, sobreposición de autoridad, no sé quién es mi jefe, tengo 2, 3, 4 jefes, o esta cree que es mi jefa, interdependencia de las tareas, yo dependo de usted y el otro depende de mí, incompatibilidad de sistemas, la evaluación de la recompensa, no estoy de acuerdo en cómo me están evaluando, no estoy de acuerdo en la recompensa, escasez de recursos y la inconsistencia de estatus. Creo que esta palabra está mal escrita, ahí me disculpan. Las dificultades que tenemos en las empresas, como les comenté, puede generarse, perdón, por entregas a destiempo, sobre todo ustedes que van a ser ingenieros, cuando hay variaciones de costos que no se esperaban, cuestiones de cantidad, cuando hay problemas de calidad, el tiempo se convierte en una generalidad que puede causar problemas. Cuando hay incertidumbre laboral, a usted lo nombraron y usted no sabe si lo van a despedir o no. Por ejemplo, ahora con lo del COVID, mucha gente le generó conflicto intrapersonal el saber si los van a despedir o no, ¿verdad? Problemas con el salario, salud y cuentas. O sea, el simple hecho de que usted trabaje en una empresa y existen conflictos no necesariamente son malos, pero se pueden aprovechar para generar, para construir cosas nuevas e innovadoras. Lo que quisiera tal vez aquí rescatar es que las causas que generan los conflictos no siempre son las personas. Muchas veces pensamos en que la gente es complicada, pero es que no es la gente. Puede ser cualquier otra razón que puede generar un conflicto. Ahora bien, ojo y aquí, cuando tengo un conflicto, la gente nunca tiende a pensar en los costos de esto, sobre todo si son personales. Si usted no le cae bien a la compañera o no le cae bien al compañero o tienen problemas si ustedes dos tienen un conflicto personal y ojo usted depende de la otra persona para que funcione bien su trabajo, eso le tiene un costo a la empresa. ¿Sí? Hay que reponer cosas, las cosas no salen a tiempo. O sea, esto lo que quiere decir es que el conflicto mal manejado se las trae. Entonces, dice que el problema realmente se presenta debido a la no resolución de los conflictos. Cuando hay un problema y no se
aborda inteligentemente, adecuadamente y con madurez, genera conflictos. Y si el conflicto no es abordado adecuadamente y no se convierte en un conflicto funcional, el resultado va a ser daños económicos y sociales para los empleados y para la empresa. ¿Qué resultados esperaría yo de un conflicto funcional? Bueno, que la gente surja del problema y que sea más fuerte. Dice el dicho que lo que no nos mató nos hace más fuertes, que la gente pueda aprender de la situación, del conflicto, y que la gente pueda llegar a acuerdos y evitar resentimientos que busquen más bien fortalecer las relaciones, como les comenté anteriormente. Este es el modelo que habla este señor para que la gente mire el conflicto desde una parte positiva. Ahora bien, ya yo entiendo cómo es que el conflicto lo puedo aprovechar, lo convierte en un conflicto funcional. Pero, ¿cómo evitar tener conflictos negativos en la empresa? Pues bueno, escuche, aprenda a escuchar. Es que la gente muchas veces no escucha. Aprendamos a escuchar. A veces el orgullo se mete en el camino y pierdo la perspectiva y no quiero dar el primer paso para resolver el conflicto. ¿Ok? Analicemos las causas que han generado el conflicto, el por qué sucedió, cuáles consecuencias tuvieron, cuál fue mi parte en este proceso. ¿Ok? De repente puedo pensar, usualmente lo que yo hago cuando tengo un conflicto, sobre todo con otra persona o a nivel de departamento en el trabajo, trato de seguir hacia atrás a ver dónde es que nació. Porque claro, cuando hay un conflicto la gente reacciona emocionalmente y entonces eh, incluye las emociones dentro de un conflicto que es sustantivo, y eso es un error. Entonces tratemos muchas veces de sacar la parte emocional de los conflictos y quedémonos solamente en la parte sustantiva. Escuche, haga silencio muchas veces. Escuche y haga silencio, perdón, y escuche las voces internas y externas. Eh, Cuando esté conversando, por ejemplo, no se lanza la persona, escuche. Aquí dice, me llama la atención que este texto lo recomienda como hasta cómo usted puede escuchar. Asienta, haga señales de asentimiento. Ok, ya veo, sí, claro. Elimine el sarcasmo, abra las puertas para contar, para conversar, dé el primer paso. ¿Okay? Elimine los bloqueadores, ¿okay? Que son respuestas basadas en uno mismo. Es que yo, es que yo, es que yo no, es que yo, es que yo. Elimine las ironías, las amenazas, no acuse. Usualmente la gente acusa cuando, cuando está en una discusión o un intercambio y descalifican. Entonces uno tiene que aprender a eliminar ese tipo de cosas para poder sacar el provecho a los conflictos. ¿Qué es lo que puede hacer? Bueno, aprenda a negociar, evite, trate de evitar que el conflicto sea repetitivo, tome, si es jefe, tome acciones disciplinarias si es necesario, escuche, converse, tome el primer paso. Dice la teoría que existen 5 formas en las que las personas pueden reaccionar ante los conflictos. Y estas 5 formas en las que se puede reaccionar al conflicto tienen mucho que ver con lo que hablamos un poco acerca del liderazgo, la vejiga del liderazgo. Cuando yo estoy preocupado por mí mismo versus cuando estoy preocupado por la otra persona.
Si estoy muy preocupado por mí mismo y poco preocupado por la persona, voy a forzar, voy a obligar, voy a ser más vehemente, voy a utilizar la fuerza, porque quiero defenderme. Si tengo muy poca preocupación por mí mismo, pero estoy muy preocupado por lo que usted piensa y dice y quiere, entonces voy a ceder, tiendo a ceder. Cuando estoy muy preocupado por mí mismo, pero también muy preocupado por la otra persona, voy a buscar colaborar. Pero si me importa un bleo la otra persona y me importa un bleo lo que me hagan a mí, yo lo que hago es que evado. Eso es lo que dice la teoría. Lo ideal es buscar un punto de acuerdo en donde tengo una preocupación moderada, hay un equilibrio en lo que pienso de mí y lo que espero de la otra persona. Entonces uno busca resolver un conflicto de manera equilibrada y de manera moderada. Entonces acá se explica cada una de ellas, ¿verdad? Eh, Cuando uno fuerza es cuando la solución es que alguien pierde y alguien gana. Y usualmente yo quiero, quiero ganar. Cuando evito, realmente es como les comenté, estoy más preocupado, no estoy preocupado por la otra persona y tampoco pienso en mí, que lo reservan otras personas. Entonces yo no tengo relación con la otra persona, no me importa la verdad, haga lo que quiera, evito el conflicto. ¿Cuándo es que cedo? Cedo cuando estoy muy preocupado por lo que usted piensa y poco preocupado por lo que yo siento y quiero. Entonces, yo quiero que no nos peleemos ya, quiero parar el asunto ya, quiero que nos relacionemos pronto ya, restaurar las cosas ya, y lo que hago es que voy a ceder. Y el acuerdo es cuando la verdad es que ambos buscamos sentirnos bien los dos y rescatar la relación. Buscamos un acuerdo donde ambas partes salen satisfechas. Y la colaboración, según esta teoría, es cuando todas ganan. Y aquí es cuando encontramos que el resultado del conflicto es un conflicto funcional. Básicamente, esta es la clase del conflicto. Recuerden que los conflictos no son malos en sí. La intensidad y la frecuencia definen la funcionalidad del conflicto, y nuestra tarea, nuestra meta es lograr que el conflicto sea funcional y que no sea disfuncional. Usualmente las personas tienden a convertir los conflictos en disfuncionales. ¿Por qué? Porque no separan a la persona del conflicto. O como les comenté anteriormente, no hacemos una separación entre la parte emocional y la parte sustantiva. Y el conflicto puede ser sustantivo meramente, sobre todo en el plano laboral, y tendemos siempre a meter la parte emocional. Es cuando empezamos a, a desvalorizar, empezamos a insultar, empezamos a ofender, usamos el sarcasmo. ¿Por qué? Porque nos sentimos heridos y metemos nuestras emociones en el conflicto. Procuren escuchar, procuren conversar, procuren tomar el primer paso, procuren hacer silencio, asientan muchas veces, y sobre todo, si ustedes van a ser jefes, que creo que lo van a hacer, recuerden, el conflicto no se puede evitar, el conflicto me ayuda a crecer, un conflicto funcional me ayuda a crecer, me ayuda a ver cosas que no había visto antes, me obliga a innovar, y cuando hay una crisis, un conflicto es una oportunidad para mejorar. Con esto cierro la clase de hoy y les agradezco su atención. Tengan ustedes muy buen día.